Tal vez me voy a repetir un poco con lo que dijo Andrea. Me gustaría partir diciendo que yo no comparto esos dos paradigmas que nos mostró Andrea. Yo creo que en la realidad, cuando uno visita distintos países, ¿verdad? Nunca hay un paradigma tan puro en un lado del management, ¿verdad? Y en el otro tan orgánico. O sea, uno va a Finlandia y hay sistemas punitivos en Finlandia, la rendición de cuentas es altísima, muchas veces no está en la ley, está en la práctica, en el aula. Y en otros lugares, ¿verdad?, que tenemos por ejemplo, Chile, uno podría decir, acá en Chile el sistema de rendición de cuentas es altísimo, y cuando uno ve los profesores que quedan calificados como insuficientes, de los 200.000, son como 17, entonces realmente una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo se implementa y cómo se ve, y mi experiencia ha sido que cuando uno visita los países, los sistemas son mucho más complejos, ¿verdad? Y se juntan y mezclan distintas variables y factores que hacen muy difícil clasificar los distintos sistemas. Eso, por supuesto, no niega que hay énfasis distintos en cada uno de los sistemas, pero me parece que es mucho más difícil reconocer paradigmas tan puros, ¿verdad? Y creo que más bien conversan juntos. A ver, quiero partir con la siguiente lámina. Hay muchos factores que inciden en el aprendizaje de un niño. Muchos factores que son externos a la escuela y que la escuela lamentablemente no puede hacer mucho con esos factores. Tienen que ver con el capital cultural de la familia, tienen que ver con el contexto, muchas veces contextos culturales, por ejemplo. A veces la cultura también predetermina ciertos incentivos de género, por ejemplo, para el aprendizaje de los estudiantes. Pero sí hay factores al interior de la escuela que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Y la evidencia nos dice que el factor que más incide en la escuela es la calidad de los profesores. Ese es el factor clave al interior de la escuela. Y acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos, ¿verdad?, dos estudiantes que a los 8 años se encontraban en el percentil 50 de desempeño académico. Y un estudiante estuvo sometido a 3 años, ¿verdad?, con un profesor de excelente rendimiento, y el otro estudiante de rendimiento similar estuvo sometido a 3 años con un profesor de muy bajo rendimiento. Al cabo de 3 años, lo que vemos es que el estudiante del percentil 50 avanzó al 90 y el otro estudiante bajó al 37. ¿Ya? Eso es impresionante. Es decir, el profesor puede hacer una diferencia en el aprendizaje de sus estudiantes y un profesor de mala calidad, de bajo rendimiento, puede dañar a los estudiantes. Y por eso me parece que es importante tomar conciencia de la importancia que tiene el rol del profesor. Y por eso yo creo que muchas veces en Chile nos ponemos paranoicos ante lo punitivo, pero a mí me parece que si tenemos conciencia de la importancia que juega el papel del profesor en la vida de una persona, debiéramos ser mucho más exigentes con los profesores, mucho más, porque es una carrera con una importancia social altísima. Igual que un médico, nadie quiere tener un médico que opere y se le mueran los pacientes, ¿verdad? Bueno, nadie quiere tener un profesor que va a terminar dañando a sus estudiantes, y me parece que esta carrera docente es tan importante porque de alguna manera toca este punto clave, que es tratar de asegurar que los docentes que estén en el aula tengan las competencias, tengan los conocimientos y tengan las condiciones laborales para poder desempeñarse de forma adecuada. Y ahora, bueno, quiero entrar un poco en la ley, voy a explicar algunas cosas y vamos a ver si se cumplen estas expectativas o no. Pero de lo que estamos hablando es justamente de eso, de tratar de tener profesores dentro del aula que sean capaces de potenciar a nuestros estudiantes. Diagnóstico. Me parece que para poder evaluar la carrera docente, la ley, tenemos que saber en qué contexto estamos hoy día. Y por eso quiero partir con el diagnóstico. ¿Quiénes estudian hoy pedagogía? Como ustedes pueden acá ver en la tabla, tenemos distintas áreas del conocimiento. Tenemos educación, humanidades y artes, ciencias sociales y ciencias. Y tomé 2 indicadores. Por supuesto que no son los mejores, pero es lo que hay. Tenemos el CINCE por una parte, lenguaje y matemática, y tenemos PSU. En ambos indicadores, los estudiantes que entran a estudiar educación tienen los peores resultados respecto de las otras áreas del conocimiento, y no solamente peores resultados, sino que muy por debajo de las otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Es decir, los estudiantes de educación en lenguaje CINCE obtuvieron cerca de 280 puntos y en las otras áreas están cerca de los 300 puntos, que es una diferencia importante. Si ahora nos vamos acá al gráfico, a mano derecha, vemos, digamos, la distribución
de los puntajes de los estudiantes que estudian pedagogía y de todas las otras carreras que no estudian pedagogía. Y la curva roja, como ustedes pueden ver, está más inclinada hacia la izquierda, que dice que los talentos académicos de estos estudiantes, medidos por PSU, nuevamente, ¿verdad?, nos muestra que son estudiantes que rinden, que tienen promedios PSU considerablemente más bajos que todas las otras carreras que se estudian en las universidades, en promedio. Eso respecto de los, podríamos decir, credenciales académicas. Pero ¿qué pasa con la vocación? Que es algo también que importa mucho. Lo que nos dice una encuesta que hizo Verónica Cabezas es que 1/3 de los estudiantes que está estudiando pedagogía postuló a pedagogía en primera prioridad. Los otros 2/3 de las personas que estudian pedagogía tenían otras carreras como primeras preferencias, ¿verdad? Entonces, tenemos alumnos de bajos puntajes y tenemos alumnos cuya preferencia no era, ¿verdad?, la pedagogía mayoritariamente. Ahora, miremos, no comparemos, digamos, la pedagogía con las otras áreas, sino que miremos qué pasa en pedagogía. En el año 2011, estos son los egresados, egresaron 15.435 estudiantes de pedagogía. De estos 15.000, el 48% no rindió la PSU, ¿ya? Y 18% obtuvo menos de 475 puntos. Es decir, de ese universo de profesores, el 73% de los egresados de pedagogía o no rindieron la PSU o obtuvieron menos de 475 puntos. Esa es la realidad que se está viviendo, ¿verdad?, el 2011. Y luego, si vemos en esta otra tabla, vemos los puntajes de corte de las distintas áreas de la educación. Y vemos, por ejemplo, ahí está en el percentil 10, ¿verdad?, que son el 10%, por así decirlo, que tiene peores puntajes y que ingresa a estudiar pedagogía, es de 300 puntos en artes y música, en castellano 400 puntos, pedagogía en ciencias es el más alto con 453, pero filosofía con 391 filosofía y con párvulos con 266 puntos. Es decir, esos son los puntajes de corte de las carreras de pedagogía por área. Es decir, tenemos un problema serio de quiénes son las personas que hoy día entran a estudiar pedagogía. Y bueno, uno puede decir, está bien, tenemos un acceso amplio, entonces el desafío está en las universidades. Las universidades están recibiendo estos alumnos que traen muchas carencias desde su formación en la enseñanza media y la universidad tiene que hacer el trabajo, ¿verdad?, de entregarle todos los conocimientos y desarrollar todas las capacidades para que estos egresados, ¿verdad?, puedan entrar al aula y hacer su trabajo como docente. Pero, ¿qué nos dice? Nuevamente la prueba inicia, que no será el mejor instrumento, ¿verdad? Estos resultados no son representativos a nivel nacional porque tiene sesgo. El sesgo que hay es que los que dan la prueba inicia tienen en promedio un puntaje PSU mucho más alto que el promedio de los estudiantes. Pero, ¿qué nos dice esta prueba? ¿Qué es lo que tenemos, verdad? En la prueba de conocimientos disciplinarios, por ejemplo, el 69% obtuvo un resultado insatisfactorio. Estamos hablando de personas que ya egresaron de pedagogía. El 42% en la prueba de conocimientos tiene un resultado insatisfactorio. En las habilidades de comunicación escrita, el 59%, ¿verdad?, tiene un nivel no adecuado. En la prueba de habilidades TIC, un 41% insuficiente. Es decir, tenemos alumnos que están entrando con muchas carencias de la enseñanza media a estudiar pedagogía y tenemos evidencia, ¿verdad?, que las universidades no están haciendo la pega. Porque si tú recibes un alumno con carencias y le vas a dar el título de profesor, tienes que asegurarte, ¿verdad?, de entregarle esas herramientas a estos alumnos. Y eso no está sucediendo. Eso es con la formación inicial. Respecto ahora a la carrera propiamente tal, ¿cómo son las remuneraciones? La remuneración, por cierto, no es todo lo que define una carrera profesional, pero claramente es importante. Cuando un alumno obtiene un puntaje y tiene que decidir qué hacer con su vida y tiene vocación por la pedagogía tiene que ofrecerle también un estándar de vida que pueda ser adecuado. ¿Y qué es lo que vemos acá? Si ustedes se fijan en la recta azul, ese es el promedio de las remuneraciones de los profesores de pedagogía en los primeros 5 años de su carrera, y la recta roja son las remuneraciones de todas las otras profesiones universitarias. Y lo que vemos es que hay una brecha importante, ¿verdad?, en el primer año, ya cuando entran, ¿verdad?, la gente de educación tiene una remuneración considerablemente más baja, pero lo que vemos luego en el tiempo es que esa brecha incluso se incrementa, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos medicina, derecho, ingeniería comercial, geología, ingeniería industrial, periodismo, y pedagogía es por lejos
la carrera que tiene la remuneración más baja. De hecho, los estudiantes de pedagogía es la carrera, está dentro, a ver, hay 6 carreras de pedagogía que están dentro de las 10 carreras universitarias peor pagadas, ¿ya? Esa es la realidad de las pedagogías en Chile. Y como se pueden fijar, no solamente son las peor pagadas, sino que también aumenta muy poco, ¿verdad?, la remuneración en el tiempo. Si ustedes comparan con medicina, derecho, las carreras van ganando mucho más, se incrementa el salario mucho más fuerte, digamos, a medida que van teniendo experiencia, mientras que en pedagogía el salario aumenta en una tasa menor. Y luego, ¿qué pasa con la dispersión salarial? Que eso también es importante. Observamos, ¿verdad?, que en las barras azules es el promedio de las pedagogías y las barras naranjas son el promedio de todas las otras carreras universitarias. Y acá tenemos el percentil 10, percentil 25, o sea, el percentil 10 son el 10, por así decirlo, el corte que está ahí en el 10%, ¿verdad?, que gana menos. Percentil 90 es el que está en el 90% que gana más, ¿verdad? Y lo que vemos es que si comparamos la barra azul del percentil 10 con la barra azul del percentil 90, nos damos cuenta que la diferencia es considerablemente menor a la diferencia que existe en la barra naranja del percentil 90 con la barra naranja del percentil 10. Ahora, esto no necesariamente es malo. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere, o sea, en ciertas profesiones uno quiere dispersión salarial porque hay también dispersión en responsabilidades. La carrera docente tiene una particularidad respecto a otras profesiones, y es que lo que uno busca es que sea ojalá homogénea, es decir, que la calidad de los docentes sea similar en todos los colegios de Chile y así asegurar también equidad. Y por lo tanto, no se requeriría en principio, ¿verdad?, una dispersión salarial muy grande. Y es lo que se observa en algunos países, por ejemplo, como Finlandia, como Nueva Zelanda, Australia. Es decir, en los distintos países uno observa, ¿verdad?, que no hay demasiada dispersión. Y sin embargo, nosotros tenemos menos dispersión que la que existe en esos otros países, y si nos comparamos con las otras profesiones, para un profesor que es destacado y que quiere entrar a la carrera docente, se le hace muy desventajoso entrar a estudiar pedagogía, dado que no se reconoce el mérito de esas personas, ¿ya? Ahora, esa era parte del diagnóstico. Ahora quiero entrar a la carrera docente y quiero analizar, ¿verdad?, las distintas etapas de la carrera. Creo que es una carrera que tiene el mérito de ser una ley que aborda la docencia en toda su magnitud, aborda la formación inicial, aborda la inserción en la profesión con las mentorías, ¿verdad?, y aborda la carrera no solamente desde la perspectiva de las remuneraciones, sino también desde el desarrollo profesional y desde la formación continua, y a mí eso me parece tremendamente valioso. Y quiero partir, ¿verdad?, con la formación inicial. La ley propone 2 exigencias. Una es a los estudiantes que van a entrar a estudiar pedagogía y la otra es a las casas de estudio. ¿Cuál es la exigencia para los estudiantes de pedagogía? Vamos a adelantar acá. Se ponen 4 exigencias, ¿verdad?, para estudiar pedagogía, pero que no son copulativas, es decir, se sube el piso para entrar a estudiar pedagogía. Lo que se exige es que los estudiantes tengan que tener 550 puntos en la PSU. A ver, para poder entender qué son 550 puntos en la PSU. La PSU es una distribución, ¿verdad?, de los puntajes y una distribución normal. Los 500 puntos se fija en el 50%, ¿verdad? Y 550 puntos significa que el 30% de los estudiantes que rindió la PSU de mejor desempeño pueden entrar a estudiar pedagogía. Si revisamos los sistemas más exigentes en el mundo, estos sistemas eligen a esos estudiantes entre el 30% de mayores cualificaciones. Hay países como Finlandia, por ejemplo, que lo eligen el 10%, pero tenemos países con excelentes rendimientos como Singapur, por ejemplo, o Japón, que los elige en el 30%. Y nosotros estamos definiendo que vamos a elegir a nuestros estudiantes dentro del 30%. Esto es un tremendo avance. Andrea decía, podemos elegir a nuestros alumnos en 700 puntos. Eso es imposible. 700 puntos creo que es el 1% de los estudiantes que rinde la PSU, son como 2.000 estudiantes, y necesitamos al menos egresar a 6.000. Es decir, 600 puntos es el 17% de mejor desempeño en la PSU.
Uno dice 600 puntos muy malo, pero la verdad es que es el 17% de mejor desempeño de las personas que rinden la PSU. Entonces a mí me parece que es un tremendo avance de un 73% que no rendía la PSU o sacaba menos de 450 puntos a exigir que los estudiantes tengan 550 puntos. Pero, como sabemos que los 550 puntos puede ser demasiado exigente hoy día y está correlacionado con índices socioeconómicos, se ponen otras variables. Por ejemplo, la segunda variable es 500 puntos en la PSU y estar en el 10% superior del ranking del colegio. Perdón, 10% superior del ranking del colegio o 500 puntos en la PSU y 30% de ranking, es decir, una combinación. Si estoy en el 30% del ranking de mi colegio y tengo 500 puntos o más, también puedo entrar a estudiar pedagogía. Y una cuarta posibilidad, ¿verdad?, para personas que no cumplan con estos requisitos, pero se les exige a estos estudiantes, ¿verdad?, haber pasado por un programa propedéutico. Esas son las nuevas exigencias para entrar a estudiar pedagogía. Y me parece que tenemos evidencia incipiente de que son buenos criterios. Y acá, ¿qué es lo que estoy mostrando? Acá está la evaluación docente en el gráfico de más arriba, está la evaluación docente y resultados en la prueba de aptitud académica. No tenemos con la PSU, no tenemos el cruce, pero con la prueba de aptitud académica, y lo que vemos es que existe una alta correlación entre puntaje en la evaluación docente con puntaje en la prueba de aptitud académica, ¿verdad?, ascendente, y cuando llegamos a los 550 puntos, ahí deja de ser predictiva la prueba de aptitud académica. Es decir, tenemos que antes sí es muy predictiva y después deja de serlo. ¿Eso qué significa? Que antes de los 550 puntos, claramente los estudiantes que sacan menores puntajes en la prueba de aptitud tienen peores rendimientos en la evaluación docente. Y sin embargo, una vez que uno saca 550 puntos, los resultados se estabilizan y la variación la variación ya no se explica por el puntaje en la prueba de aptitud. Lo que significa, y acá nuevamente tenemos CIMSE promedio de los estudiantes con puntaje PSU del profesor, hacemos correlaciones y existe una alta correlación también nuevamente entre puntaje PSU y CIMSE. No son, son primeras evidencias que dicen que estos criterios tienen un cierto sentido. Debiésemos tener más evidencia, pero en principio es algo que reafirma la decisión del Ministerio. Ahora, problema. Hoy día tenemos 6.000 alumnos que cumplen con los criterios, ¿verdad?, que se están exigiendo. Y uno piensa que de 200.000 profesores, el 5% más o menos debiese ser el recambio de profesores, eso significa más o menos 10.000 profesores. Estamos por debajo, ¿verdad?, del número de profesores. Uno esperaría que con los nuevos incentivos que tiene la carrera docente, más personas de altos puntajes se interesen para ingresar a la pedagogía, pero eso tenemos que verlo porque puede ser que si no cumplimos con las expectativas, nos quedemos con menos profesores, y lo otro tiene que ver con la distribución de estos profesores en nuestro territorio nacional. Claramente las regiones extremas, por ejemplo, Magallanes y la primera región, no están cumpliendo sus regiones con estos requisitos y podemos tener déficit de profesores en esas regiones, y ahí yo creo que se requiere flexibilizar de alguna forma estas medidas para que en el largo plazo lleguemos ahí, pero de alguna manera no podemos quedarnos sin profesores. Y el segundo punto que es fundamental, ¿verdad?, es las nuevas exigencias a las casas de estudio. Por una parte, solo las universidades pueden formar profesores. La ley ya decía que solamente las universidades podían formar profesores, pero se interpretaba la ley diciendo que aquellos institutos, ¿verdad?, que ofrecían pedagogía y que ofrecían las pedagogías antes de que se hubiese hecho esta exigencia, podían continuar haciéndolo. Hoy día esa interpretación cambió. Hoy día los institutos profesionales ya no pueden seguir ofreciendo pedagogía. Los estudiantes que están hoy día ahí pueden terminar sus carreras, pero no pueden seguir abriendo vacantes para esos estudiantes, y entonces se elevan las exigencias. Ahora, las universidades, para poder entregar la carrera de pedagogía, tiene que estar acreditada la universidad y la carrera. La ley anterior también decía lo mismo. Pero el punto era que era letra muerta, porque resulta que la única sanción para la universidad que no estaba acreditada y ofrecía pedagogía es que esos alumnos no podían recibir beneficios del Estado, es decir, no podían tener crédito con aval del Estado o becas del Estado para estudiar ahí, pero podían ser impartidas. Eso cambió. Hoy día esas universidades no pueden impartir estas carreras y no pueden entregar el título profesional de profesor a esos estudiantes, ¿verdad? Entonces eso también es un cambio radical en aumentar las exigencias.
las universidades que estén acreditadas, ¿verdad?, en estas carreras, además tienen que cumplir con este requisito de seleccionar a sus alumnos según las indicaciones que dice la ley, ¿verdad? Y tienen que aplicar la prueba diagnóstica inicia, que tiene una variación, y lo contaba Jaime Beas, se va a aplicar al principio de la carrera para tener un diagnóstico de los estudiantes y luego se va a aplicar en el penúltimo año, de manera que la universidad va a poder, ¿verdad?, ver el valor agregado, va a poder también hacer, esta información le va a poder retroalimentar para mejorar sus prácticas y su formación, y los resultados en la prueba del penúltimo año sí van a ser considerados para la acreditación. Y eso es algo importante. La ley, uno hace la ley, pero para que la ley realmente produzca cambios tiene que haber también una colaboración por parte de las instituciones formadoras. Muchas veces uno hace la ley, está la acreditación, y lo que hacen las universidades es cumplir con los requisitos formalmente, pero no producir los cambios que uno quisiera que se generarían con esto, ¿verdad? Hoy día la ley de acreditación mide principalmente procesos, no mide resultados. Yo creo que es importante este aporte de que ahora la ley de acreditación sí va a medir resultados, ¿verdad?, en respuesta a, tomando en consideración los resultados en la prueba inicia. Y me parece importante que nosotros no podemos aceptar que hayan universidades que estén formando estudiantes y que todos sus estudiantes, ¿verdad?, salgan como insuficientes. Eso no puede ser. Y a mí me parece bien, ¿verdad?, que estas pruebas también tengan un aspecto punitivo. Ojalá que sea totalmente de retroalimentación y que las universidades puedan ir mejorando, pero también tenemos que asegurar la calidad de estas instituciones y no se puede permitir que haya instituciones que estén formando profesores, entregando el título profesional, pero que realmente no tienen las capacidades y no tienen los conocimientos. Y en la prueba inicia, los resultados de la prueba inicia no solamente nos dice que la mayoría de estos alumnos que rinden la prueba inicia no tienen estos conocimientos y estas habilidades, sino que también nos dice que en prácticamente todas las instituciones están egresando estudiantes sin estas competencias y estas habilidades, que también es muy grave. Mentorías. Acá ya entramos a la carrera docente y tenemos las mentorías, que es algo nuevo que no teníamos en nuestro sistema educativo. Habían establecimientos, ¿verdad?, que por mutuo propio hacían las mentorías ellos, ¿verdad?, pero ahora es una obligación. Es decir, para el estudiante es voluntaria hacerla, pero es un derecho. Él tiene derecho a exigir la mentoría en su establecimiento, no tiene la obligación de hacerla. Y se realiza durante el primer año del ejercicio profesional. Acá hubo un cambio importante en el diseño del proyecto de ley. Al principio las mentorías eran externas, ¿verdad?, las diseñaba y las implementaba el CPIP, ¿verdad?, y los mentores eran casi siempre externos que venían al establecimiento. Eso cambió. Ahora la ley lo que dice es que los colegios de alto desempeño o desempeño medio con fluctuación alto, ¿verdad?, esos establecimientos pueden diseñar e implementar sus propias mentorías, que van a tener que estar inscritas en el CPIP, pero tienen la libertad de hacer las mentorías, digamos, y diseñarlas en función de su proyecto educativo. Y solo los establecimientos de medio desempeño medio y de bajo desempeño, esos establecimientos van a tener que recurrir al CPIP para el diseño y la implementación de sus mentorías. Me parece importante, ¿verdad?, que acá se reconozca la diversidad de proyectos educativos y eso tiene que ver con que la inducción es fundamental que el profesor pertenezca a ese colegio. O sea, es muy difícil que un profesor externo, ¿verdad?, con un certificado del CPIP pueda ir a un establecimiento, por ejemplo, Montessori, y hacer ahí la mentoría, o ir a un colegio Waldorf y hacer ahí la mentoría, o ir a un colegio que tenga una comunidad de valores, ¿verdad? Cada proyecto educativo tiene su sello y es importante entonces que esa inducción se haga en ese sello y en esa comunidad y que la misma comunidad educativa, ¿verdad?, sea la que diseñe y implemente estas mentorías. Y me parece un gran avance en esa dirección. Yo creo que los colegios de desempeño medio y bajo también deberían diseñar e implementar sus propias mentorías con una supervisión del CPIP, pero creo que debiésemos ir en esa dirección. Y también hay exigencias respecto del profesor que tiene que ser mentor, ¿verdad? El profesor que tiene que ser mentor debe estar al menos en la categoría de avanzado, puede tener un máximo de 3 alumnos y en los colegios de alto desempeño y desempeño medio alto, el docente es elegido por el equipo directivo, ¿verdad?, cumpliendo estos requisitos
para hacer las mentorías en el establecimiento. Me parece que esto es fundamental porque la evidencia que tenemos es que los primeros 4 años del ejercicio profesional, de cualquier profesional, son clave para su desarrollo futuro. Lo que uno aprende en esos primeros 4 años muchas veces marca cómo yo me voy a desempeñar en el futuro y por eso es tan importante este aspecto que se incorpora. Ahora, respecto del desarrollo profesional docente, la carrera es compleja, tiene 5 niveles de desarrollo profesional con 5 salarios distintos. Tenemos el nivel inicial, que es al cual ingresa todo egresado de pedagogía, cuando entra a trabajar, entra en el nivel inicial. Después tenemos el nivel temprano, el avanzado, el experto 1 y el experto 2. Los niveles obligatorios de la carrera son los primeros 3 niveles, que son el inicial, temprano y avanzado, y en estricto rigor son solamente 2, el inicial y el avanzado. El temprano es un nivel transitorio que es solamente para los docentes que, habiendo rendido su primera evaluación, no alcanza el nivel esperado, que es el avanzado, ¿verdad? Pero sí hay un avance respecto de la línea base, que es el inicial, y queda en temprano, ¿verdad? Pero si uno, o sea, para explicarlo de forma más sencilla, yo estoy 4 años en el nivel inicial y rindo mi primera evaluación, ¿ya? En esa primera evaluación, si obtengo un resultado satisfactorio, yo avanzo al nivel avanzado, ¿ya? Eso sería lo óptimo. Aquellos docentes que les va muy mal en la prueba, ¿verdad?, y no han avanzado y no muestran avances en sus competencias y conocimientos, van a quedar en el mismo nivel inicial. Pero lo que se crea es un nivel intermedio para aquellos que no alcanzan el nivel óptimo, que es el nivel avanzado, y sin embargo igual muestran un cierto avance. Se crea este nivel intermedio, que es el nivel temprano, que yo creo que está de más. Pienso que perfectamente podríamos haberlo omitido y haber tenido una carrera más sencilla, pero bueno, está el nivel temprano. Y entonces, después de estos 4 años doy la prueba, me va bien, estoy en nivel avanzado, se terminó mi obligación como docente en términos de carrera docente. Ese es el nivel obligatorio, ¿verdad? Y con una prueba yo puedo alcanzar ese nivel y ahí se acaba. Luego existen 2 niveles que son voluntarios, que es el experto 1 y el experto 2. Si yo deseo seguir con mi desarrollo profesional, puedo someterme, ¿verdad?, después de 4 años, a una evaluación para acreditar que tengo conocimientos y competencias, ¿verdad?, más desarrolladas que me permitan acceder a estas nuevas categorías, pero nuevamente eso es solamente voluntario. Respecto de los avances, hay exigencias de años, ¿verdad?, para pasar al nivel avanzado y para pasar al nivel temprano se exigen 4 años, pero luego hay flexibilizaciones. Por ejemplo, para pasar al nivel experto 1, la ley dice que lo mínimo que yo voy a tener son 6 años y no 8. ¿Por qué? Porque si yo como inicial doy la prueba y me va excelente, pero la ley dice que tengo que pasar solamente al nivel avanzado porque es lo máximo que yo puedo pasar en esa etapa, me reconoce en todo caso mi nivel de excelencia y me dice que después de 2 años en el nivel avanzado puedo rendir la prueba para pasar al otro nivel. No tengo que esperar 4 años. Es decir, hay una flexibilización y entonces los años mínimos son 4 años para alcanzar el nivel avanzado, para alcanzar el nivel experto son 6 años solamente y para alcanzar el nivel experto 2, 10. ¿Ya? Que me parece también que hay una flexibilización en ese sentido. La progresión, por lo tanto, en la carrera está determinada tanto por el mérito, que es lo que me demuestran estas evaluaciones, ¿verdad?, que miden por una parte conocimiento disciplinario y pedagógico, y por el otro el portafolio, que trata de evaluar sobre todo el desempeño en el aula y mi desempeño en funciones que son también colaborativas con mi entorno, como mi jefe de curso, etcétera. Ya, eso. La estructura salarial. Tenemos entonces esta progresión en la carrera que lo que va haciendo es reconocer mi mérito y mi desempeño y eso va acompañado, esta progresión en la carrera, con remuneraciones. Ahora, la estructura salarial hoy día es tremendamente compleja. Existen más de 17 asignaciones distintas que componen mi salario final y que hace muy difícil saber en última instancia a qué responde mi salario. Eso se simplificó en esta carrera, pero sigue siendo una estructura salarial tremendamente compleja, con muchas asignaciones. Tenemos asignación por la remuneración básica mínima nacional, tenemos asignación de experiencia, tenemos el bono por reconocimiento profesional, que es título y mención, que a mi parecer
no debiese existir, debiese estar incluida en la remuneración básica mínima nacional, porque se elimina la posibilidad de que no docentes puedan hacer clases, ¿verdad? Entonces me parece que no tiene sentido mantener el BRP. Tenemos asignación de zona, asignación de ruralidad, asignación de tramo de desarrollo, asignación de reconocimiento por docencia en escuelas vulnerables, etcétera, etcétera. O sea, nuevamente tenemos un paquete gigante de muchas asignaciones. Creo que podríamos haberlo simplificado más en ese sentido. ¿Y cómo es la nueva remuneración? O sea, lo que hizo esta carrera docente fue aumentar sobre todo el salario al inicio del ejercicio profesional, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Lo hace con el BRP. El bono de reconocimiento profesional hoy va a ser, ¿verdad?, 224.000 pesos, casi 225.000 pesos mensuales, ¿verdad?, por tener título de profesor solamente, y de 75.000 pesos aproximadamente por tener una mención. Eso claramente beneficia a la enseñanza media. Yo no sé si daría una bonificación por mención, porque claramente tampoco hay un correlato entre que tengo más menciones, ¿verdad?, o tengo una mención, tengo mejor desempeño, y todas las docentes de enseñanza media tienen mención, mientras que los docentes de básica muchas veces no tienen mención. Podría haber estado todo incluido, digamos, en la regulación mínima nacional, y eso por una jornada de 30 horas, ¿ya? Que significa que prácticamente todos los profesores van a recibir 300.000 pesos más, ¿verdad?, de entrada al ingresar a la carrera. ¿Qué significa eso? Eso es algo interesante porque hace mucho más atractivo, ¿verdad?, la profesión docente y la hace mucho más competitiva respecto de otras profesiones al inicio del ejercicio profesional, pero cuesta mucho dinero y por lo tanto eso significa también que la progresión de la carrera, ¿verdad?, salarialmente va a ser mucho menos atractiva. Y eso es lo que también ocurre. Es decir, hay poca dispersión salarial en los distintos niveles de reconocimiento profesional. Y otro aspecto importante es que nuevamente la carrera está muy marcada el aumento salarial por los años de experiencia, prácticamente un 72% en el nivel avanzado. Cuando yo alcanzo el nivel avanzado, que es el nivel óptimo, el 72% de mi incremento salarial es por años de experiencia, ¿ya? Y muy bajo por mérito, es decir, cuando yo subo del nivel inicial y alcanzo el nivel óptimo definido por el Ministerio de Educación, ese incremento, ¿verdad?, en salario es solamente un 11%, ¿verdad?, al cabo de 30 años de experiencia. Al principio es mucho menos, es como un 3%. Entonces, digamos, los incentivos económicos para progresar en la carrera son muy bajos. Son muy, muy bajos y todavía sigue siendo muy marcada el desarrollo económico, o sea, el aumento de remuneración por los años de experiencia. ¿Qué es algo interesante que se introduce en los nuevos perfiles salariales? Es que se introducen dos asignaciones nuevas. Una es la asignación por tramo de desarrollo profesional, es decir, en la medida en que yo avanzo en mi carrera profesional, también voy aumentando mi salario. El aumento no es tan significativo, pero de todas maneras es un aumento. Y la otra, que es súper importante, y ahí estoy en desacuerdo con Andrea, es que sí hay una asignación para los docentes que trabajan en escuelas vulnerables. Y la idea de esa asignación justamente es atraer a buenos docentes a trabajar a sectores más vulnerables. Hay un incentivo y hay una asignación que contempla eso. Ahora, las críticas es que son muy bajos los incentivos. Los incentivos, ¿verdad?, para el desarrollo profesional son bajos y los incentivos para ir a trabajar a escuelas vulnerables son muy bajos. A ver, acá digo 44.000 pesos, ¿verdad? Un docente inicial que va a trabajar a un establecimiento con alta concentración de alumnos vulnerables va a recibir 44.000 pesos mensuales por una jornada de 44 horas. Eso claramente es insignificante. Es decir, muchas veces el costo en transporte, en locomoción, es más que la bonificación, ¿verdad? La asignación para trabajar en colegios vulnerables va aumentando a medida que yo tengo... a medida que yo estoy en un escalafón más alta en la carrera profesional, lo vamos a ver en la próxima lámina, pero de todas maneras es bastante insuficiente. Después se incorporan dos causales más de despido vinculadas a la carrera docente, y a mí me parece que estas dos causales son muy blandas. Escribimos en el primer gráfico lo importante que es un buen profesor y lo dañino que puede ser un mal profesor. ¿Qué es lo que dicen estas dos causales? Es que si un docente está... después de 8 años en el nivel inicial, no logra demostrar que tiene las competencias y habilidades para pasar al nivel temprano,
que todavía es un nivel insatisfactorio, ese profesor debe ser desvinculado. A mí me parece que 8 años es demasiado tiempo, demasiado tiempo. Son 8 generaciones de niños que están pasando por un profesor, ¿verdad?, que ha mostrado no tener competencias mínimas, ¿ya?, para estar en el aula. Y luego la segunda causal es que si un profesor se encuentra 8 años también consecutivos en el nivel temprano y después de esos 8 años consecutivos no logra pasar al nivel avanzado, que es el nivel que definió el Ministerio de Educación como el nivel óptimo al que tienen que llegar todos los profesores, también debe ser desvinculado de ese sostenedor, puede volver a entrar a la carrera docente de nuevo, pero tiene que partir de nuevo por inicial. A mí me parece que son criterios demasiado blandos. En los países de alto rendimiento son muy estrictos con los profesores que no tienen las competencias en el aula. Los ejemplos que conozco yo, por lo menos, en Alemania, se forman durante la formación en los 4 años. Si no logra mostrar las competencias, no puede ser profesor y no puede ejercer. En otros países les dan 1 año. En Nueva Zelanda, por ejemplo, te dan el título de profesor, pero es transitorio por 2 años y luego de 2 años tienes que volver a rendir la prueba y si no cumples las exigencias, te vas del sistema para siempre. Entonces me parece que todavía estamos bastante blandos. Y algo también que es muy interesante es que la carrera profesional docente se aplicará tanto a las educadoras de párvulo, ¿verdad?, tanto de jardines infantiles como establecimientos escolares, y a todos los profesores también de liceos técnicos profesionales como científicos humanistas. Respecto a las remuneraciones, acá en el gráfico la recta naranja es la remuneración promedio actual hoy, ¿ya? Y las otras líneas son las de los distintos tramos de la carrera docente. La línea azul, ¿verdad?, es la del nivel inicial y la roja es la del nivel temprano. Como ustedes pueden ver, se traslapan. Es decir, prácticamente no hay ninguna diferencia en el salario de un profesor inicial que pasa a temprano. La verde es la del nivel avanzado, donde dicen estar todos los profesores, y la morada es la experto 1 y la celeste experto 2. Como si se dan cuenta, el experto 2, después de 30 años de servicio, porque lo que está abajo son los bienios, gana menos de 2,5 millones de pesos, ¿ya? Es decir, un profesor que se encuentra dentro del 10% superior de desempeño de los docentes en Chile, ¿verdad?, lo estamos remunerando menos de 2,5 millones de pesos. ¿Y eso qué significa? Las remuneraciones son mucho más atractivas que las de hoy, y eso es algo positivo. La parte negativa es que siguen siendo poco competitivas respecto de otras alternativas profesionales para los profesores. A ver, por ejemplo, acá hago una pequeña tabla, donde comparo las asignaciones por pasar de tramo. La diferencia entre el tramo inicial y el temprano, cuando si yo paso de inicial a temprano, son de apenas 6.000 pesos mensuales para una jornada de 44 horas. Es decir, prácticamente inexistente. Y al cabo de 8 años, es apenas de 10.000 pesos. La diferencia entre inicial y avanzado, después de 4 años, son 100.000 pesos. Es decir, si realmente consideramos que ese es el nivel óptimo del profesor que quiere el Ministerio de Educación y partimos con el nivel inicial, esa diferencia en calidad del profesor no se ve reflejada en la remuneración que estamos dándole. Son solamente 100.000 pesos más. Eso. Y acá podemos ver, por ejemplo, la dispersión entre el nivel inicial y el nivel avanzado y vemos que todavía es muy baja. Es decir, las remuneraciones son más atractivas que las de hoy día, no hay duda de eso, pero siguen siendo poco atractivas, digamos, si las comparamos con otras profesiones. Y algo que es muy importante, la tasa de crecimiento de las remuneraciones de los profesores es muy lenta al principio, crece en los primeros 20 años de ejercicio profesional, la tasa de remuneración del profesor crece mucho más lento que todas las tasas de profesiones afines o profesiones universitarias. Y los últimos 10 años del ejercicio profesional del docente, ahí crece más la remuneración del profesor, mientras que las otras profesiones crecen mucho menos. En las profesiones universitarias, por lo general, la tasa de crecimiento es como una curva que se pone plana al final, y la tasa del profesor es una recta. ¿Eso qué significa? Que entre una curva y una recta hay todo un ámbito, ¿verdad?, acá, que está abriéndose la brecha de las remuneraciones con los profesores y que nuevamente se vuelve a juntar a los 30 años. Pero lo que importa muchas veces para el profesor son los primeros 20 años de su profesión, cuánto va a ganar y cómo se separa de sus alternativas profesionales. Algo que a mí me parece fundamental, y porque tenemos un problema de inequidad en Chile, es
¿Cómo podemos atraer a buenos profesores a sectores vulnerables? Y aquí el proyecto de ley tiene un incentivo y tiene una asignación para atraerlos, pero resulta que es absolutamente insuficiente. Y a mí me da rabia también y me da pena, porque resulta que el Ministerio de Educación había hecho un esfuerzo porque las remuneraciones de profesores creciera menos, ¿verdad? Y había disminuido a la mitad el crecimiento de las remuneraciones por años por experiencia, y ese dinero se podría haber ocupado, por ejemplo, para esto, que es tan importante. Pero bueno, en una negociación con el Colegio de Profesores, al final no se pudo recortar, ¿verdad?, el crecimiento por experiencia, y salió perjudicado esto, que me parece que es fundamental para nuestro país. Porque resulta que el profesor inicial le van a pagar prácticamente 44.000 pesos más por ir a trabajar en un sector vulnerable. Un profesor avanzado, ¿verdad?, con 8 años de experiencia, le van a pagar 83.000 pesos. Yo pienso, si un profesor avanzado, después de 8 años de estar trabajando en una comunidad educativa, va a cambiarse para ir a región, a una zona rural, a una zona extrema, o va a irse de su establecimiento a un sector, ¿verdad?, que le implica moverse mucho más de su casa a trabajar por 83.000 pesos. Y cuando ya son más atractivas las remuneraciones, ¿verdad?, 280.000 pesos, después de 30 años de servicio, ¿verdad?, experto 2, va a cambiarse un profesor experto 2, ¿verdad?, que es el que tiene las más altas credenciales académicas, se va a cambiar después de estar 30 años en una comunidad a trabajar a un sector vulnerable por 300.000 pesos más, cuando eso significa menos del 10% de su sueldo. A mí me parece que no son incentivos suficientes, y creo que acá tenemos un deber con el país. Me parece que este punto es importante. Valoro que se haya hecho, valoro que hay una distinción entre los colegios que tienen un 60 y un 80% de alumnos vulnerables y mayores incentivos a los colegios que tienen más de un 80% de alumnos vulnerables. Valoro que existe el instrumento, pero creo que claramente es insuficiente y puede ser absolutamente inefectivo con estos montos que estamos viendo. Ya voy cerrando. Aspectos que me parecen que son importantes de considerar. La autonomía. Yo valoro que haya una exigencia para todo el sector que financia el Estado de que exista una carrera docente. Pero no creo que tenga que ser hegemónica la carrera docente, creo en la diversidad, y a mí me hubiera gustado, ¿verdad?, que los colegios que hoy día tienen carrera docente, porque hay sistemas de colegios, como la CIP, por ejemplo, que tienen carrera docente y que ha resultado muy exitosa para ellos, ¿verdad?, y tienen resultados y experiencia en esto, ellos hubieran podido mantener su carrera docente acreditándola con la Agencia de la Calidad, ¿verdad?, y demostrando que estos aumentos que va a entregar el Ministerio de Educación, ya sea vía aumento de subvención, ellos hubieran podido utilizarlo, ¿verdad?, para fomentar su propia carrera docente. Creo que hubiera sido un sistema mucho más rico si los distintos establecimientos hubieran podido desarrollar, si quisieran, su propia carrera docente o adherirse a esta. La idea es que haya obligación de una carrera docente, pero no creo que una carrera docente homogénea para todos sea la mejor solución. Me parece que hubiera sido interesante ver diversidad, sobre todo que no tenemos ninguna evidencia de que esto vaya a tener impacto, ¿ya? Y sí tenemos comunidades educativas que sí han tenido buenos resultados. De hecho, Ñuñoa, la Municipalidad de Ñuñoa había implementado una carrera docente para ellos y que estaba teniendo, digamos, resultados interesantes. Es una pena que ellos no puedan continuar con eso. Pero me parece de todas maneras valioso que exista una exigencia de carrera docente para todos los docentes que están en el sector financiado por el Estado. Ahora, ¿qué significa esto? Hay una diferencia, los docentes del sector privado, particular subvencionado, van a seguir adscritos al Código del Trabajo, y los docentes del sector público van a seguir bajo el Estatuto Docente. Es verdad que ahora van a haber más exigencias, ¿verdad?, para los sostenedores del sector privado, pero van a seguir siendo contratados sus docentes por el Código del Trabajo. Los equipos directivos del sector particular podrán seleccionar a sus docentes, implementar sus propias evaluaciones, entregar incentivos económicos por desempeño o escasez o desvincular según el Código del Trabajo y las causales que además establece la carrera docente. Y aquí nuevamente tenemos una desventaja con el sector municipal, porque no se tocan las atribuciones de los directores en el sector municipal, y que es clave. Hoy día el sector municipal, el director, está atado de manos. No puede seleccionar a sus profesores, no los puede seleccionar. Los concursos en el sector municipal no son por perfil profesional, son por antecedentes. Es decir, el profesor no puede diseñar un perfil que requiera para un caso particular, ¿verdad?, y que tenga que ver con su comunidad, sino que nuevamente tiene que ser por antecedentes, y gana muchas veces el profesor que tiene más experiencia.
y no se ajusta a las necesidades de esa escuela. No tiene incentivos para evaluar, porque su evaluación vale apenas un 10% de la evaluación global de la evaluación docente del sector municipal, y lo que nos dijo el informe OCDE es que prácticamente los directores evalúan a todos sus docentes con la máxima nota porque no tienen incentivos, porque no pesa, ¿verdad? Y porque tiene un sentido contrario a que termina peleado con sus propios profesores. Pueden entregar incentivos económicos a sus profesores y crear sus propios incentivos, pero tienen un límite que es el 20% de la asignación por tramo. ¿Y eso qué significa? Que los jóvenes docentes, por ejemplo, con una jornada de 44 horas, el incentivo no puede ser más de 10.000 pesos, es decir, es irrelevante. Y no puede desvincular por bajo desempeño en la comunidad educativa. Es decir, tenemos al sector municipal nuevamente amarrado de manos, ¿verdad?, que le hace difícil, ¿verdad?, competir, no es la palabra que me gustaría usar, pero es así, con el sistema particular subvencionado, y tiene pocas posibilidades, más allá de la competencia, tiene pocas atribuciones para liderar su comunidad educativa, no las tiene. Bueno, considero que hay una excesiva centralización de las evaluaciones. Tal vez es necesario en la etapa que hoy día estamos, pero a mí me gustaría que pudiéramos transitar, ¿verdad?, a evaluaciones más descentralizadas. Singapur tiene una experiencia muy valiosa en esto, que combina la centralización con la descentralización. Ellos hacen rúbricas de evaluación que entregan a los directores, que capacitan a los directores, y son ellos las que, con su equipo directivo, las implementa en el colegio según el proyecto educativo, pero que de alguna manera también son calibradas al nivel central. Es decir, yo creo que tenemos que avanzar a una mayor descentralización. La evidencia dice que las personas que están en mejores condiciones para evaluar el desempeño en aula de un docente es el director y su equipo técnico, y no el ente central del Estado, ¿verdad? Creo que me parece que tenemos que avanzar en esa dirección. Y bueno, acá les decía que los directores hoy día apenas tienen un 10%, su evaluación pesa un 10% en el informe final, y eso claramente tiene pocos incentivos a que hagan una buena evaluación. Y el problema de la evaluación no tiene que ver tanto con lo punitivo o con los méritos, sino que la única manera de que tenemos de reconocer nuestras fortalezas y reconocer nuestras debilidades y diseñar estrategias para el mejoramiento continuo es evaluando. Es imposible saber qué es lo que me falta si no evalúo. Es imposible entregarle al profesor las herramientas que necesita para seguir desarrollándose si no sé qué son las herramientas que necesita. Y por eso implementar una cultura evaluativa al interior de la escuela es tan importante, ¿verdad? Y eso de alguna manera es contraproducente cuando las evaluaciones se externalizan en terceros. Yo sé que es un primer paso, pero me parece que tenemos que avanzar en instalar mayores capacidades al interior de las escuelas y descentralizar la evaluación. Y por último, temas que son importantes para las condiciones laborales, la reducción de horas lectivas. Pasamos de 25,75 a 35,65. Es un cambio muy importante, muy significativo. Esto es carísimo. Esto es carísimo, o sea, todo el mundo quisiera estar 50 y 50 como es el promedio de la OCDE, pero es muy caro y tenemos que ajustar. Es decir, si hubiéramos hecho 50-50 en horas lectivas, no hubiéramos podido aumentar las remuneraciones de los profesores, o lo hubiéramos aumentado muy poco, ¿verdad? Y entonces, pero ¿y cómo hacemos entonces para atraer a buenos docentes a las aulas? ¿Verdad? Es decir, acá hay que equilibrar un montón de factores con el presupuesto que tenemos. Me parece que es un tremendo avance, y un 40-60 para las escuelas más vulnerables en los ciclos básicos. La educación parvularia va a entrar en vigencia en 2020, la educación parvularia en los colegios entra en vigencia el próximo año, pero la educación parvularia en los jardines infantiles, Junji integra entre el 2020, ahí hay un tema muy complicado de estatuto, ¿verdad? Ellos son empleados públicos, se rigen por la carrera pública, entonces es difícil hacerlo compatible con esto. El sector particular subvencionado entra voluntariamente entre el 2017 y 2025, y a partir del 2025 es obligatorio para el sector particular subvencionado. Se prohíbe el ejercicio de la docente de profesionales no docentes también, que a mí me parece algo, hoy día no es un problema la gente que no es docente en el sistema, son minoritarios y se concentran sobre todo en el sector técnico profesional, ¿verdad? Y en áreas donde hay escasez de profesores como matemáticas, ciencia, etc. Esta carrera docente no está pensada para el mundo técnico profesional, y eso es una falencia. Está pensado para el científico humanista, pero no está pensado para el técnico profesional, y en los países donde existen estos sistemas duales, ¿verdad?, se rigen por otros sistemas, y acá lo estamos metiendo todo en un mismo saco, y me parece que eso puede
puede ser peligroso, y tampoco se está haciendo cargo de las falencias que tenemos en ciertas áreas como matemática, física, química, ¿verdad? Y sin embargo estamos prohibiendo a los docentes, no docentes profesionales que entren a trabajar, y no tenemos ninguna evidencia de que los docentes que hoy día enseñan y que no tienen título de docentes, ¿verdad?, sean dañinos para el sistema de educación. Yo hice clases y no tengo título docente. Y no quiero hacer una defensa personal. Me parece que es bueno que el sistema mayoritariamente sean con títulos pedagógicos, tienen que ser docentes, pero me parece que hoy día tenemos ciertas falencias en el sistema que no nos estamos haciendo cargo, y estamos limitando la entrada de personas que pueden ser un aporte, ¿verdad?, a la docencia, sin entregar las soluciones que se requieren. Y eso, muchas gracias.